este cuarto día de, este cuarto día de exposición en el tema que nosotros nos ha correspondido, que es la caracterización de aceites esenciales, los principios, ventajas y aplicaciones. Nuestro grupo lo integra Natalia Barahona, Jorge Baños, Karen Casares, Nidia Rodríguez y Hernán Tixi. Ok, iniciamos. Lo que buscamos hoy va a ser buscar la introducción sobre los aceites esenciales, el método de extracción y su composición química, factores que afectan la calidad, identificación y análisis de aceites esenciales y la aplicación y usos de los mismos. Los aceites esenciales son mezclas complejas de compuestos orgánicos volátiles, principalmente terpenos y sus derivados oxigenados, extraídos de diferentes plantas aromáticas. Un aceite esencial es un líquido aromático de aspecto fluido y espeso y de color variable según la planta que se esté extrayendo. Es segregado por las células especiales que se pueden encontrar en las hojas, como por ejemplo las de menta, las de hierba luisa, en las flores como la lavanda, en la madera como el cedro, en raíces como el jengibre y la valeriana, o las semillas, como el cilantro y la zanahoria. Uno puede pensar que la zanahoria no debe tener muchos aceites esenciales, sin embargo, por los métodos que ya vamos a ver posteriormente, vamos a ver que se pueden extraer. El tamaño de las gotas de aceite esencial están en cantidades de 10 a 150 micrones, es decir, gotas visibles. Pero claro, existen también en términos de nanómetros, motivo por lo cual no podemos verlas. Sin embargo, se pueden extraer por métodos de destilación por arrastre de vapor o por la extracción a través de solventes. Su estudio no solo tiene implicaciones en la química orgánica y tampoco solo en la analítica, sino que también abarca áreas como la fitoquímica, la farmacognosia y la química de productos naturales. ¿Qué es la farmacognosia? Significa que vamos a basarnos en saberes ancestrales. ¿Para qué? Para, según eso, definir qué planta estudiar, cómo estudiarla y qué posibles aplicaciones podría tener. Esta sesión busca entonces analizar la composición química de estos aceites esenciales, unos métodos para extraerlos y caracterizarlos, con énfasis en su relevancia científica y, claro, en sus aplicaciones. Los aceites esenciales son mensajeros químicos que las plantas aromatizadas utilizan para interactuar con su entorno. Los aceites esenciales permiten, por ejemplo, alejar enfermedades o parásitos, pero también tienen un papel protector frente a rayos solares, no como un agente que se puede poner sobre la piel y liberarnos, sino más bien por sus caracteres de antioxidante que tiene. De igual manera, también permite que se acerquen insectos beneficiosos, como los aleja, también los incita a que vayan. ¿Para qué? Para mejorar la convivencia entre ciertos cultivos o para seguir proliferando en la naturaleza. La mezcla de un aguacate con una mandarina, por ejemplo. La mandarina, gracias a sus aceites esenciales, repele insectos que atacan a los aguacates y hacen que se dañen. Esto es un método de policultivo, es decir, que viven en convivencia y hacen que esto sea fructífero, que genere ganancia. Tenemos que considerar que los aceites esenciales dentro de una misma planta son moléculas aromáticas en proporciones muy variables. Puede haber en cantidades gigantes como en trazas. Así pues, dependiendo del análisis o el estudio que uno quiera hacer, va a determinar un proceso para extraerlos. Puede ser por destilación, por prensado en frío, por enflorado o por extracción. Cada uno va a ser explicado posteriormente por nuestros compañeros y vamos a ahondar en cada uno justamente para zafarnos de dudas y comprender un poco más cómo hacer esas extracciones. En cuanto a la composición química, a excepción de esencias derivadas de heterócidos, como las almendras amargas y la mostaza, los aceites esenciales generalmente son mezclas complejas que constituyen
o están constituidos por grupos de terpenos. Asimismo, de otros compuestos aromáticos como el fenilpropano, ¿sí? O propilbenceno, que también se conoce. ¿Dónde lo podemos ver o cómo lo conocemos como eugenol en el clavo de olor o el anetol? Sí, son características aromáticas que generan algunas plantas. Los compuestos terpénicos están formados por unidades de isopreno, es decir, 5 carbones, que pueden ser monoterpenos, que están constituidos por 10 carbones, o sesquiterpenos de 15 carbones. Más adelante vamos a entender esto de mejor manera. Estos monoterpenos y sesquiterpenos pueden ser a su vez cíclicos, monocíclicos o bicíclicos, y también oxigenados y no oxigenados. Algunos aceites son casi monomoleculares, ya que poseen casi en exclusiva como un solo componente. Otros, en cambio, son ricos con dos o tres moléculas, pero la mayoría son polimoleculares, puesto que contienen 3 a 4 moléculas mayoritarias, un cierto número de moléculas minoritarias y en ocasiones centenares de moléculas diferentes, ¿sí? Cada uno de estos vamos a irlos entendiendo paso a paso. Ahorita nuestra compañera nos va a ayudar un poco más sobre los métodos de extracción. Nati, Muy buenas noches, compañeros. ¿Si me escuchan? sí, Gracias. La anterior, por favor. La anterior diapositiva. Gracias. Reitero mi saludo a todos ustedes. Gracias por estar en esta exposición acerca de la caracterización de los aceites esenciales. En este momento vamos a hablar acerca de los métodos de extracción de aceites esenciales. Como bien dijo nuestro compañero, los aceites esenciales son mezclas complejas de compuestos volátiles y aromáticos extraídos de plantas que se utilizan ampliamente en varios ámbitos, como por ejemplo en farmacia, cosmética y alimentación. Esta presentación va a analizar tres métodos claves de extracción, sus ventajas y limitaciones. Los métodos de extracción que analizaremos son destilación por vapor, prensado en frío, extracción por solventes. Cada método tiene eh, su procedimiento y son diferentes, pero ayudan a, a recoger los aceites esenciales que pueden afectar la pureza y el rendimiento del aceite dependiendo del método que se utilice. La elección del método es crucial para el perfil final del producto. Siguiente. El primer método que analizaremos es destilación por vapor. ¿Y esto de qué se trata? Pues la destilación por vapor, o también llamada por arrastre de vapor, es un método de separación diseñado para extraer compuestos sensibles al calor, como aceites esenciales de plantas aromáticas, sin degradarlos. Se basa en inyectar vapor de agua directamente en la mezcla, permitiendo que los compuestos volátiles se evaporen a temperaturas inferiores a sus puntos de ebullición normales. Siguiente. Siguiente, por favor. Pasamos la diapositiva, muchas gracias. A continuación tenemos un equipo de destilación. La anterior, por favor. Tenemos un equipo de destilación por arrastre de vapor, en la que está formado entonces la anterior, por favor, gracias. Que está formado por un balón, por un Erlenmeyer, donde se va a colocar la muestra, el refrigerante y un recolector del aceite y del agua.
¿Cómo se hace este procedimiento? Pues se coloca el material vegetal, preferiblemente seco, en el balón de destilación. La muestra se cubre con agua y se calienta. El vapor de agua arrastra los compuestos volátiles del aceite esencial. La mezcla de vapor, agua más aceite se condensa en el refrigerante. El destilado se recoge en un recipiente. Es necesario tener en cuenta que la muestra que se va a extraer el aceite esencial tiene que estar seca, ya que si esta se encuentra húmeda en las propiedades del aceite esencial, tanto como en su turbidez y también en su pureza y la calidad que éste puede presentar. Cabe recalcar que cuando se produce la separación del aceite esencial, existen dos fases. En la fase superior se encuentra el aceite esencial, que es insoluble en agua, y en la parte inferior encontramos el hidrolato, la cual puede ser comercializada como por ejemplo en aguas de rosas, que es apto para el consumo y para la piel. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva nos indica el esquema del equipo de hidrodestilación. Este equipo pues, tiene el mismo principio de la destilación por arrastre de vapor. Los dos utilizan agua. La diferencia es que en el primero estaba colocada la muestra en contacto con el agua. En este, en cambio, el agua está separado de la muestra. Es decir, consiste en sumergir el material vegetal en el agua hirviendo, lo que permite la liberación de los compuestos volátiles que constituyen el aceite esencial. ¿Y cuál es el proceso? En este proceso podemos entonces extraer el aceite esencial al cual se le conoce como extracto y se coloca agua. Luego viene encima de del agua, viene una parrilla que soporta el material que va a ser extraído. La salida de vapores pasa a un serpentín o a un separador de fases, el cual debe tener la suficiente altura y diámetro para evitar la pérdida del aceite y además permite la recolección fácil del mismo. El tanque extractor es calentado con fuego directo en su parte inferior. El vapor producido allí causa el arrastre del aceite esencial. Entonces tiene casi el mismo principio, los dos utilizan agua. Siguiente, por favor. A continuación vemos el método número 2, que es prensado en frío. A este método también se le conoce como expresión. Este método se utiliza para extraer esencias de cítricos de las frutas, como pueden ser naranja, limón, etcétera. Se presentan, la piel de la fruta se exprime a mano hasta que las glándulas del aceite estallan y se podía recolectar el aceite con una esponja. Una vez saturada la esponja, se escurre en un recipiente. Actualmente este método de extracción se ha mecanizado y se ha dejado de utilizar las manos. ¿Cuál es el proceso? Siguiente, por favor. Tenemos aquí el esquema del equipo de prensado en frío. ¿Cómo se utiliza? Primero, el material vegetal es sometido a presión, bien sea en presas tipo batch o en forma continua. Dentro de esto se tienen los equipos que pueden ser tornillos sin fin de alta o de baja presión, extractor centrífugo, extractor de cantera, entre algunos. También está el rodillo de prensa. Para los cítricos, antiguamente, como les contaba, se empleó el método manual de la esponja, que consistía en exprimir manualmente las cáscaras con una esponja hasta que se empape de aceite, se exprima todo lo que se tenía ahí y se adquiere el aceite esencial. Otros métodos corresponden también al raspado de la cáscara de la fruta, como en el estilete, donde la fruta se pone a girar en un torno y con un estilete se raspa únicamente la corteza y permanentemente cae un rocío de agua que arrastra los aceites esenciales liberados.
Otro proceso emplea una máquina de abrasión similar a una a una peladora de papas, y también hace uso del mismo principio que les acababa de indicar. También esto se centrifuga a más o menos 500 RPM durante 40 minutos y el aceite esencial recuperado se coloca en una nevera a 3 grados centígrados durante 4 horas para solidificar gomas y ceras que se localizan en la superficie. El aceite esencial se guarda en un recipiente oscuro a 12 grados centígrados. Los aceites obtenidos por prensado o raspado se les comercializa como expresión en frío y cumplen las funciones de odorizantes y saborizantes que son utilizados en las comidas, pueden también ser utilizados en perfumes. Siguiente, por favor. Otro método de extracción es por solventes y este es uno de los métodos más modernos de extracción y se utilizan principalmente con aceites de flores y que son costosos y delicados, como por ejemplo el jazmín, las rosas, el nardo, etcétera. Técnicamente, los productos utilizados en la extracción de solventes no son aceites esenciales puros, sino que nos referimos a ellos de manera más exactas como absolutos. Los solventes más empleados que pues, se pueden utilizar en este método de extracción es el etanol, metanol, isopropano, hexano, ciclohexano, tolueno, sileno, éter etílico, éter isopropílico, acetato de etilo, acetona, cloroformo. No se usan clorados ni bencenos porque son muy perjudiciales para la salud. Siguiente, por favor. Tenemos a continuación el esquema de extracción por solventes. En la gráfica que tenemos ahí, podemos entonces identificar cómo es un esquema de extracción y el procedimiento para utilizar el material tiene que estar previamente molido, macerado o picado para permitir mayor área de contacto entre el sólido y el solvente. El proceso busca que el sólido o el líquido o ambos estén en movimiento continuo, es decir, en agitación, para lograr mejor eficiencia en la operación. Se realiza preferiblemente a temperatura y presión ambiente, luego se cubren las flores con un solvente químico que absorbe el aceite esencial. La mezcla del solvente y aceite esencial lleva el nombre de extracto. En el siguiente paso, se remueve el solvente a través de un proceso de destilación del extracto a bajas presiones. Se reduce aquí el punto de ebullición del solvente de manera que para ser removido solo se requiere un calor suave, dejando solo las moléculas aromáticas. El concentrado se enfría y se solidifica con una consistencia similar a la cera. En este punto se pasa a denominar concreto. Para poder remover la cera no deseada, el concreto se lava y se elvan en él. La mezcla con alcohol luego se enfría y se separa la cera. Se filtra y se remueve el alcohol por destilación al vacío a menor temperatura posible. El producto final se refiere como un absoluto. Generalmente los aceites esenciales utilizados o extraídos por este método suelen ser también muy tóxicos si es que no se utiliza el proceso adecuado. Siguiente, por favor. A continuación tenemos otros métodos de extracción. Uno de los que vamos a hablar aquí es el leufrelaje o rozamiento. ¿Y qué significa esto? Es decir, este método es tradicional de extracción de aromas utilizados en perfumería para capturar los compuestos volátiles de flores delicadas que no resisten métodos térmicos como la destilación. Consiste en abordar los aceites esenciales mediante el contacto prolongado de las flores con una base grasa inodora. Como podemos nosotros apreciar en la lámina, las flores están colocadas en la lámina de vidrio, también están cubiertas de
grasa purificada, la grasa absorbida de las flores, y una vez terminado, la flor se remueve y se reemplaza varias veces por otras flores. Entonces se extiende una capa de grasa. Tradicionalmente se utiliza manteca animal. Hoy está sustituida por manteca de karité o aceite de coco, desodorizado sobre placas de vidrio, como se puede apreciar en la lámina. Las flores frescas se colocan sobre la grasa y se cubren en otra placa. Las flores se cambian según sea la necesidad, generalmente cada 24 o 48 horas durante varios días o semanas hasta que la grasa aborde completamente su aroma. La grasa perfumada se llama pomada y se usa directamente en cosméticos o se mezcla con alcohol para separar la esencia pura, que se evapora para obtener el concentrado final. A esa esencia pura se le conoce como absoluto. Especies delicadas como por ejemplo el jazmín, la rosa, la flor de naranja, el nardo, la violeta o otras pierden su aroma con el calor, por eso es que utilizan este método de extracción. Deben ser fragantes, mantener su olor tras la cosecha y florecer durante al menos un mes para permitir recargas continuas para poder extraer el aceite esencial de estas flores. Siguiente, por favor. A continuación vemos una comparación de los métodos de extracción entre vapor prensado en frío y con solventes, y se puede claramente ver en la tabla que la mejor forma de extraer un aceite esencial es por arrastre de vapor, ya que tenemos una alta pureza a bajo costo. Tenemos y pueden ser de hierbas o de maderas. En solventes tenemos, sí, un alto rendimiento de flores delicadas, pero si no están bien hechas, pueden tener residuos de estos solventes y ser dañinos. Cada método tiene un impacto significativo en el aceite esencial, y las propiedades terapéuticas del aceite también pueden ser influenciadas por el método que se haya escogido para su extracción. El rendimiento puede variar por especies y también puede variar por métodos. Entonces, estos son los métodos de extracción que pueden tener los aceites esenciales. Cabe recalcar que también existen otros, pero los más importantes los hemos abordado aquí. Por el tiempo no podemos analizar más. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre la composición química de los aceites esenciales. Hernán, por favor. Buenas noches con todos los asistentes. Vamos a hablar un poco sobre la composición química de los aceites esenciales. Los aceites esenciales son mezclas complejas de compuestos volátiles extraídos de plantas. Su composición química es fundamental para comprender sus propiedades. A los aceites esenciales se los acostumbra a agrupar en dos familias importantes, los terpenos y los no terpenos. Siguiente, por favor. En cuanto a los terpenoides, nosotros hablamos de los derivados del isopreno. Decimos que los terpenoides se consideran como derivados del 2-metil-1,3-butadieno, conocido como isopreno, aunque no provienen directamente de él. La regla del isopreno los clasifica como productos de la fusión de dos o más moléculas de isopreno. El isopreno para nosotros será C5H8. En cuanto a la clasificación,
Se clasifican según la fórmula general, C5H8N, donde N determina el tipo de terpenoide. Si N es igual a 1, hablamos de un hemiterpeno. Si N es igual a 2, hablamos de un monoterpeno. N igual a 3, sesquiterpeno. N igual a 4, diterpeno. Y así sucesivamente. Aquí es importante hablar sobre la regla biogenética, en donde nos menciona que la formación de los terpenos se da debido al reordenamiento cabeza-cola de las unidades de isopreno. En la gráfica podemos apreciar la fórmula del isopreno señalando la cabeza y la cola, y la parte de la fusión que se va a dar para los terpenos. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los monoterpenos están formados por dos unidades de isopreno. Su estructura puede ser acíclica o lineal, monocíclica, bicíclica o tricíclica, lo que les confiere una gran diversidad. Además, pueden sufrir modificaciones como oxidaciones, reducción de los dobles enlaces y adición de oxígeno para formar alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, contribuyendo a la complejidad del aceite esencial. En la gráfica podemos apreciar ejemplos de monoterpenos. Tenemos los alicíclicos o lineales, conocido, por ejemplo, el gerianol. Está presente en las hojas de geranio, de las rosas. Ejemplo de monocíclico, es decir, que tiene la presencia de un ciclo, podemos señalar al limoneno, aceite esencial presente en la cáscara de los limones y de los cítricos. Señalamos también a los monoterpenos bicíclicos, es decir, que tienen dos ciclos de su estructura. Ahí señalamos al alfa-pineno, al beta-pineno, al alcanfor conocido por insecticida, ¿no? También tenemos un ejemplo de terpeno tricíclico. Siguiente, por favor. Los sesquiterpenos son compuestos por tres unidades de isopreno. Los sesquiterpenos presentan una mayor diversidad estructural y estereoquímica que los monoterpenos. Recordemos que los sesquiterpenos ya van a estar constituidos por una totalidad de 15 carbonos. Su mayor tamaño molecular lo hace menos volátiles, lo que influye en su presencia y concentración en los aceites esenciales. En las fórmulas podemos verificar algunos ejemplos de sesquiterpenos entre los alicíclicos, es decir, que no forman ciclos. Podemos señalar, por ejemplo, alfamesol. Monocíclicos, tenemos, por ejemplo, a la tumesona. Bicíclicos, al gamma cardineno. Y también tenemos un ejemplo de un tricíclico. Siguiente, por favor. Los diterpenos, constituidos por 4 unidades de isopreno. Los diterpenos son moléculas relativamente grandes. Debido a su tamaño grande relativo, poseen puntos de ebullición más altos y una volatilidad aún menor, lo que limita su presencia en los aceites esenciales. En las fórmulas presentamos ejemplos de diterpenos. También pueden ser, ¿no?, acíclicos, es decir, que no formen ciclos, como el fitol. Monocíclicos, por ejemplo, el canfoneno. Tenemos también ejemplos bicíclicos, como el manol. Podemos tener tricíclicos. Siguiente, por favor. Entonces decíamos que los clasificábamos como terpenoides y como no terpenoides. Dentro de los compuestos no terpenoides encontramos compuestos químicos de diferente naturaleza, incluyendo compuestos alifáticos saturados o insaturados, así como compuestos aromáticos. Esta categoría es muy variada y contribuye significativamente al perfil aromático y terapéutico de los aceites esenciales. Entre ellos se encuentran alcanos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, lactonas, fenilpropanoides, benzenoides, compuestos azufrados, nitrogenados. Cada uno de ellos aporta característica única a los aceites esenciales. Siguiente, por favor. Dentro de los más representativos
De los no terpenoides podemos señalar a los fenilpropanoides y bencenoides. El esqueleto carbonado lo constituye una estructura típica C6. La anterior, por favor. C6, C3, donde C6 representa el anillo aromático y C3 representa una cadena carbonada de 3 carbonos. Esta cadena carbonada contiene generalmente doble enlace y ocasionalmente puede tener un grupo funcional oxigenado. El anillo aromático puede estar sustituido hasta por 4 oxígenos. Entonces, en las fórmulas nosotros presentamos algunos ejemplos de fenilpropanoides o bencenoides. Podemos ver al chavicol, al eugenol, podemos ver al isoeugenol. Aquí podemos destacar, por ejemplo, al benzoato de metilo, salicilato de metilo, benzoato de feniletilo, ejemplos típicos utilizados en la medicina, ¿no? Estos últimos. Como ejemplo típico también de compuestos no terpenoides, señalamos a las lactonas. Las lactonas son ésteres cíclicos derivados del ácido láctico. Estos compuestos contribuyen a las propiedades aromáticas y en algunos casos a actividades biológicas de los aceites esenciales. Tenemos unas fórmulas ejemplo de algunas lactonas. Por ejemplo, la valerolactona, la cumarina, la dihidrocumarina, como ejemplo. Siguiente, por favor. Entonces, ahora hablamos sobre los factores que afectan a la calidad de los aceites esenciales. Siguiente, por favor. Primero tomamos como referencia la calidad de la planta. Hablamos de la genética y especie de la planta. Entonces, la especie botánica y la quimio y el quimiotipio son cruciales en la obtención de los aceites esenciales. Podemos señalar que dentro de dos mismas variedades, la composición química de los aceites esenciales puede ser diferente. También hablamos de las condiciones ambientales, el clima, como por ejemplo la temperatura, la radiación, la humedad, el tipo de suelo y la altitud influyen directamente en la biosíntesis de los compuestos activos. El manejo agrícola. El cultivo ecológico reduce los residuos químicos. El momento óptimo de la cosecha. En la etapa fenológica correcta, asegura la máxima concentración de metabolitos deseados. Otro factor que afecta es el método de extracción escogido o clave. La elección del método de extracción es fundamental, ya que cada uno impacta directamente a la calidad, pureza y composición química del aceite esencial. Entonces, tenemos una pequeña comparación entre tres diferentes métodos: destilación, presado en frío y CO2 supercrítico. Entonces, en cuanto a la destilación, por arrastre de vapor, obviamente tenemos la ventaja: alta pureza, sin solventes residuales. ¿Cuál es la limitación? Degradación térmica de los compuestos, pérdida de compuestos que sean volátiles. En cuanto al prensado en frío, la ventaja: preserva compuestos termolábiles. La limitación: bajo rendimiento de aceite, mayor turbidez. El método de supercrítico: alta selectividad, bajo riesgo toxicológico, elevado complejidad operativa. Siguiente, por favor. Otro factor que afecta a la calidad del aceite esencial es el almacenamiento y manejo para preservar la calidad. En cuanto a la protección UV, la luz UV causa oxidación de los terpenos. Se debe usar siempre bases de tipo ámbar y opaco el aceite. Controlar la temperatura. Se debe almacenar siempre por debajo de los 25 grados centígrados para evitar la volatilización de componentes claves y la alteración de la composición del aceite esencial. El control de la humedad. Se debe guardar los envases sobre estantería plástica. Esto evita la contaminación y absorción de humedad, protegiendo la integridad del aceite esencial. La rotación de inventario. Se debe implementar un inventario de producción de aceites para garantizar la frescura y reducir el riesgo
y deterioro del aceite esencial. Los envases deben ser certificados, herméticos, para prevenir la oxidación y mantener la pureza del producto. Recordemos que un almacenamiento adecuado es tan crucial como la producción para mantener la propiedad y durabilidad de los aceites esenciales. Siguiente, por favor. En cuanto a la calidad de los aceites esenciales, es una sinergia, es decir, una combinación. Depende de la genética vegetal, del manejo post cosecha del vegetal e inclusive de las técnicas de extracción. Se propone siempre investigar nuevas técnicas tecnológicas para la extracción de aceites esenciales que nos permitan obtener de mejor manera, mayor cantidad y sin degradación de los aceites esenciales. También estandarizar procesos, comprobar procesos hasta que uno que nos garantice la calidad de la obtención del aceite esencial. Y también se habla sobre la formación y la concientización que nosotros debemos tener en la introducción de los aceites esenciales. A continuación, mi compañera con el siguiente tema. Gracias por la atención. Buenas noches con todos los presentes. Voy a explicar acerca de la identificación y análisis de los aceites esenciales. Esta parte es fundamental, sobre todo para garantizar la autenticidad, actividad terapéutica y seguridad, sobre todo en el uso cosmético, farmacéutico o alimentario, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, Ecuador es uno de los países mega diversos y tiene bastante eh, biodiversidad no estudiada, ¿no? Entonces, dentro de la biodiversidad puede haber la presencia de metabolitos secundarios importantes que deben ser identificados como tal, ¿no? Entonces, por tal motivo, es importante realizar mediante técnicas analíticas la determinación cualitativa, cuantitativa y enantiomérica de los aceites esenciales como tal. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, la técnica analítica que se va a utilizar para realizar la identificación y el análisis de los aceites esenciales es la cromatografía de gases. Teniendo en cuenta que esta técnica trabaja sobre todo con compuestos de baja volatilidad, ¿no? Entonces, en este punto ya se ha abordado durante todos estos días en el presente webinar acerca de cómo es la técnica de cromatografía de gases, ¿no? Entonces, yo en esta parte lo único que quiero acotar es lo siguiente, que en la imagen que ustedes pueden observar está un esquema de un cromatógrafo de gases. Este cromatógrafo de gases corresponde a la marca comercial Thermoscientific, ¿no? La ventaja de este equipo como tal es que posee inyección automática y eso facilita en este caso el análisis de las muestras, ¿no? El equipo puede operar tranquilamente las 24 horas y simplemente en este caso el analista lo que tiene que hacer simplemente es la preparación de la muestra que va a ser analizada. El equipo como tal analiza cada vial durante un periodo de tiempo de 90 minutos, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, como pueden ustedes observar, se encuentra el esquema de la técnica de cromatografía de gases, pero en lo único que yo me voy a centrar como tal es ya en el sistema de adquisición de datos, ¿no? Entonces, igual, como lo mencioné anteriormente, mis compañeros en las reuniones pasadas explicaron cómo es el funcionamiento del equipo como tal, ¿no? Lo importante que debo destacar en esta parte es que en cuanto a lo que son las columnas cromatográficas, para el análisis de aceites esenciales se deben utilizar de manera obligatoria dos, una columna polar y una columna apolar, ¿no? Entonces, una vez que en este caso el equipo analiza la muestra, mediante su sistema de adquisición de datos va a generar un archivo correspondiente al registro cromatográfico. Siguiente, por favor. Como pueden ustedes observar en esta diapositiva está una imagen de un cromatograma, ya en este caso procesado mediante un paquete informático, ¿no? Existen algunos software que
trabajan con la adquisición de datos cromatográficos. Todo depende en este caso de las casas comerciales, ¿no? En cuanto a este paquete, es el software ANDIS, desarrollado por el Instituto Tecnologías y Estándares de Estados Unidos, NIST. Entonces, aquí ustedes pueden observar los picos cromatográficos de un aceite esencial X. Es importante tener en cuenta lo siguiente, que los aceites esenciales, como lo manifestaron en esta presentación mis otros compañeros, puede en este caso haber desde un compuesto químico hasta cientos de compuestos químicos, ¿no? Entonces, en este caso, una vez ya procesada la información, el analista tiene que ir revisando pico a pico, ¿no? Entonces, bueno, no sé si pueden apreciar en este caso, existen picos grandes y picos, digamos, relativamente pequeños, ¿no? Entonces, todos los picos son objeto de observación. Siguiente, por favor. Entonces, los parámetros claves en lo que tiene que ver a la cromatografía de gases son 4. Primero, el tiempo de retención. El tiempo de retención es ese tiempo que tarda un compuesto en recorrer la columna cromatográfica, ¿no? En este caso, el ANDIS, que es el software con el cual nosotros hemos trabajado durante toda la maestría, registra ese tiempo, ¿no? Y teniendo en cuenta que la cromatografía es un proceso de separación, va en este caso dividiendo a los compuestos a lo largo del tiempo. Ahora, no solo necesitamos en este caso identificar los compuestos, ¿no? Sino que también necesitamos cuantificarlos y para ello necesitamos el área bajo la curva, ¿no? Entonces, como vieron ustedes anteriormente, ¿no? Entre más grandes son los picos, significa que la composición porcentual de ese compuesto químico como tal es mayor si lo relacionamos con picos más pequeños. Siguiente, por favor. Un aspecto también muy fundamental en cuanto a lo que es la cromatografía de gases es el tipo de columna, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. Concretamente, en el caso de los aceites esenciales debemos utilizar 2 columnas, ¿no? Ya se abordó lo que concierne a la polaridad, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar que en la tabla de la parte derecha se encuentran los diferentes tipos de columnas cromatográficas que se trabajan actualmente, ¿no? Siendo en este caso la más utilizada la columna DB5MS en cuanto a columna no polar y la columna HP Ignovax en cuanto a lo que es la columna polar, ¿no? Es importante que tengan en cuenta que se debe hacer los 2 análisis. Primero, la muestra se trabaja con columna no polar y luego se trabaja con columna, en este caso, polar. Con eso nosotros hacemos una comprobación de la presencia de los compuestos que se encuentran en el aceite esencial, ¿no? Y como último factor clave es la programación de la temperatura, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el horno del cromatógrafo de gases, ¿no? Entonces, hay 2 situaciones que debemos tener claro, ¿no? Que en cuanto a lo que es la programación, existe una forma de trabajar de manera isotérmica y otra con rampa de calentamiento, ¿no? Entonces, lo que se aconseja es trabajar, o por lo general, en este caso, los analistas utilizan rampa de calentamiento, ¿no? Entonces, en base a las características del horno, va la metodología en cuanto a lo que es el análisis como tal del aceite esencial. Siguiente. Ahora, como no es suficiente en este caso analizar el aceite esencial con cromatografía, ¿no? Sino que hay que utilizar una técnica complementaria que es la espectrometría de masas, ¿no? Entonces, ustedes ya igual el día de ayer se abordó de forma profunda la teoría en cuanto a esta técnica, ¿no? Entonces, lo único que quiero destacar en esta parte es que cuando nosotros analizamos cada pico presente en el aceite esencial, tenemos que, para poder identificarlo, basarnos en el espectro de masa, ¿no? Que es el que están ustedes observando en esta imagen, ¿no? Cada compuesto químico detectado, en este caso por el cromatógrafo, tiene un espectro de masa característico, ¿no? Y eso es lo que se permite diferenciar un compuesto de otro, ¿no? Toda esta información, obviamente, lo reporta el software informático ANDIS. Siguiente.
Entonces, bueno, dentro de la importancia de lo que es el análisis de aceites esenciales, va en torno a dos cuestiones, ¿no? Identificar qué compuestos tiene el aceite y cuál es en este caso, la composición porcentual, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, tanto la cromatografía como la espectrometría van de la mano, ¿no? Todo el análisis, sobre todo de la identificación, se tiene que relacionar con lo que son, en este caso, bibliotecas estandarizadas. Siguiente. Ya en esta parte voy a explicar un poco en cuanto a lo que es ya la identificación correspondiente a los aceites esenciales, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el cromatograma, ¿no? Con la información de los espectros de masa, tenemos que realizar un procedimiento para poder identificar los compuestos, ¿no? Entonces, para ello necesitamos primero calcular lo que se conoce como el índice de retención lineal, ¿no? Entonces, para aplicar esta técnica, tenemos que tener en cuenta cómo hemos trabajado en cuanto a lo que es el horno del cromatógrafo, ¿no? Entonces, si trabajamos de forma isotérmica, tenemos que utilizar el método de Kovacs. Y si trabajamos con rampa de calentamiento, utilizamos el procedimiento establecido por Van der Dorp y Krabs, ¿no? Entonces, lo que hace esta técnica, porque es la más utilizada, es comparar el tiempo de retención del compuesto con una serie homóloga de N alcanos, ¿no? Entonces, a partir de la obtención aplicando esta ecuación, podemos encontrar el índice de retención lineal y con eso compararlo o buscarlo en bibliografía. Siguiente. Entonces, en cuanto a lo que es como tal la identificación, una vez calculado el índice de retención lineal, lo que hacemos es con el espectro de masa de cada pico, comparamos tanto con bibliografía como es, por ejemplo, en este caso, el libro de Adams, ¿sí? En el cual tenemos que comparar visualmente los espectros y de esa manera ya podemos precisar a qué compuesto corresponde, o también en este caso con la biblioteca del Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros identificamos. Algo que sí es importante destacar es que, bueno, en este caso, el equipo como tal nos da la información de los picos, pero ya es cuestión del analista realizar todo ese trabajo como tal. Siguiente. Ahora, una vez identificado lo que son los compuestos, tenemos que determinar la composición porcentual, ¿no? Es decir, realizar el análisis cuantitativo, ¿no? Entonces, para ello necesitamos de igual manera obtener lo que se conoce como el factor de respuesta relativo, ¿no? Entonces, esta es una técnica que me va a permitir en este caso determinar la composición porcentual, ¿no? Digamos, la técnica se basa en un estudio realizado por Tissot, donde pueden ustedes observar que estos autores desarrollaron esta ecuación basada en lo que es la entalpía de formación del compuesto y también en base a la fórmula molecular de los compuestos ya identificados, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podemos determinar lo que es la cuestión cuantitativa, ¿no? Entonces, para terminar, me voy a permitir compartir una parte experimental de lo que acabo de mencionar en cuanto a lo que es el análisis cuantitativo y cualitativo, ¿no? Porque esto lo desarrollamos durante la maestría en algunas asignaturas, ¿no?
Un momento, por favor. Ya. Entonces, en este momento les voy a... Les estoy compartiendo el tratamiento de datos que el analista debe realizar en cuanto a lo que es la información dada por el cromatógrafo de gases, ¿no? Entonces, como pueden ustedes apreciar, el tratamiento se lo hace simplemente en una hoja de Excel en el cual se aplica todo lo mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, la primera parte consiste, en este caso, en la identificación cualitativa, ¿no? Es decir, determinar qué compuestos existen dentro del aceite esencial. Entonces, como primera parte, se debe realizar el cálculo de, en este caso, la serie homóloga de alcanos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden observar que para poder determinar el índice de retención lineal, como lo dije hace un momento, necesitamos una serie que va desde el monano hasta el tricosano. Entonces, mediante la representación de los tiempos de retención y en este caso el índice de retención, obtenemos esta curva, ¿no? Y esta curva va a ser la base para determinar el índice de retención como tal, ¿no? Entonces, como el análisis se lo realiza tanto en la columna no polar como en la polar, se debe replicar el procedimiento 2 veces, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden observar en esta hoja lo que tiene que ver con la columna no polar, con la DB5MS, y acá con la columna, en esta siguiente hoja, con la columna HP Ignovax. ¿Sí? Entonces, una vez realizado ya el proceso como tal, empezamos con el tratamiento de datos, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es trabajar, en este caso, con el software, con el ANDIS, y sacar los tiempos de retención como tal, ¿no? Y a partir de los tiempos de retención y con las ecuaciones obtenidas de la regresión lineal, obtenemos el índice de retención como tal, ¿no? Ese índice que pueden ustedes observar en la columna E se lo compara con bibliografía, ¿no? Exclusivamente con el libro de Robert Adams 2017, ¿no? Entonces, una vez que comparamos en este caso los espectros, digamos, teóricos con el práctico, ya podemos identificar cuál es el compuesto presente, ¿no? Entonces, en este análisis de un aceite X se lograron identificar aproximadamente 45 compuestos como tal, ¿no? Aquí ustedes pueden observar cuáles son los compuestos y en esta parte también pueden observar cuál es la fórmula molecular, ¿no? Este aceite está eh, predomina lo que son los hidrocarburos sesquiterpenos, ¿no? Entonces, ya se identificó como tal, en este caso, los compuestos y ahora tenemos que hacer el mismo análisis, pero en la columna Ignovax, ¿no? Como les dije, la columna Ignovax es para, en este caso, comprobar la existencia de esos compuestos, ¿no? Entonces, en esta parte ustedes observan tanto desde la columna T hasta la columna V, el análisis de la columna Ignovax, ¿no? Entonces, para comprobar, se utiliza en este caso referencias bibliográficas extraídas de la biblioteca NIMS, ¿no? Y por último, ya una vez identificados, tenemos que en este caso realizar el análisis cuantitativo, es decir, determinar la composición porcentual, y aquí ustedes pueden observar el factor de respuesta de acuerdo a la metodología de ISO 2012, ¿no? Entonces, simplemente aquí mediante la hoja de Excel se inserta la ecuación que vieron hace un momento y se procede a realizar los cálculos como tal. Y de esa forma, aquí como pueden observar ya en el resultado final, tenemos qué compuestos nomás existieron, tanto en la columna DB5 como en la columna HP Ignovax, y sobre todo cuánto es en este caso, el porcentaje de cada uno de los compuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que el primer compuesto químico detectado tiene una composición de 9,4%, que es un valor bastante alto, ¿no? Entonces, simplemente les comento esto para que entendamos de que el análisis de los aceites esenciales va más allá de los resultados que reporta como tal el cromatógrafo de gases, ¿no? El analista tiene que hacer un estudio adicional en cuanto a lo que es la identificación. Muchas gracias.
En este momento les pedimos que por favor nos ayuden encendiendo la cámara para tener evidencia del curso que se está dando y poder continuar con la parte final que nos va a acompañar nuestra compañera Nidia, por favor. También, Si por podemos favor, les ver. pedimos que registren su asistencia y está compartido el enlace en el chat. Listo. Entonces, vamos a ver si continuamos. Ujú. Entonces vemos si podemos continuar, ¿ya? Ok. Para culminar, vamos a ver aplicaciones y usos de los aceites esenciales por nuestra compañera Nidia. Muy buenas noches. Vamos a continuar. En este caso les voy a hablar acerca de las aplicaciones y usos de los aceites esenciales. Iniciemos. Si tienes mucho interés por su uso basado en las soluciones naturales o buscas productos que respalden tus esfuerzos por llevar un estilo de vida saludable, o simplemente estás buscando un método poderoso y efectivo para apoyar el bienestar de tu familia, los aceites esenciales pueden ayudarle a satisfacer estas necesidades. A continuación, vamos a conocer unos 100 usos en cuanto a los aceites esenciales. Entre el primero tenemos que se refiere al uso aromático. En esta ocasión, el uso aromático es una forma sencilla y efectiva para utilizar los aceites. Tenemos varios beneficios en cuanto a este método. Entre ellos tenemos que nos permite experimentar inmediatamente el poder de la naturaleza con sus diferentes olores. Promueve la tranquilidad, apoya el manejo de emociones y a su vez lo podemos utilizar como ambientadores. Formas de uso en aromaterapia. Lo podemos utilizar mediante difusores ambientales. En esta ocasión lo podemos utilizar de dos formas, en seco o en aceite puro. También lo podemos disolver en agua. En esta ocasión, la mezcla que nosotros realizamos lo colocamos en un difusor y en forma de vapor lo colocamos en el lugar que nosotros deseamos. Y en seco es utilizar únicamente el aceite en sí. También podemos realizar varias combinaciones de aceites. Esto depende del aroma que nosotros deseamos utilizar. Podemos hacer mezclas entre lavanda, menta y eucalipto para obtener un aceite específico de acuerdo a la persona que desea utilizar. También podemos colocar unas gotas de aceite esencial en una bola de algodón. Esta bola de algodón lo colocamos en un lugar específico. Además, difunde los aceites esenciales, proporcionan energía, nos ayudan en el ánimo a tener un ánimo positivo, especialmente en el lugar de trabajo, para lo cual nosotros podemos utilizar un aceite de limón, toronja o mandarina. El siguiente, por favor. También nosotros utilizamos como uso tópico. En esta ocasión, nosotros utilizamos el aceite directamente en la piel, especialmente en los pliegues, es decir, en la muñeca, en el cuello, para efectivizar este aroma que deseamos impregnar. Entre los beneficios especiales tenemos que promueve el efecto calmante sobre la piel. También tiene una regulación de temperatura corporal, especialmente en áreas específicas para alcanzar el efecto deseado. Formas de uso. Generalmente nosotros lo utilizamos en disoluciones. Para esta ocasión nosotros necesitamos un aceite portador. Este aceite portador puede ser el aceite de coco,
una crema de manos o a su vez una crema del cuerpo. Lo colocamos en una proporción de 3 gotas que pertenecen al aceite portador y una gota del aceite esencial que nosotros deseamos utilizar. Generalmente nosotros iniciamos con unas dosis pequeñas que vendrían a ser de 1 a 2 gotas. ¿Para qué no? Otros utilizamos también para limpiar la piel. Lo colocamos también en nuestros cuellos, en el hombro, en las sienes y en las manos para obtener de esta forma un efecto positivo. El siguiente, por favor. En el caso interno, nosotros podemos utilizar el aceite, pero en esta ocasión nosotros debemos revisar bien la etiqueta del aceite, porque las proporciones son diferentes y van de acuerdo a la edad fenológica de nuestros pacientes. No es lo mismo el aplicar el aceite en forma interna a un niño que a una persona de la tercera edad. Beneficios del uso. Nos proporciona un bienestar gastrointestinal, nos sirve como coadyuve la función del sistema inmunológico para realizar una limpieza interna o a su vez como un apoyo en la función celular. Existen aceites que nosotros lo podemos utilizar en forma segura, como por ejemplo el aceite de tomillo, el aceite de orégano, de canela, y mientras otros que no, como por ejemplo el de ciprés, el eucalipto, estos no nos sirven para un uso interno. También podemos utilizar el aceite esencial en la cocina. De esta forma nosotros podemos obtener nuestros alimentos con un mejor sabor, un sabor agradable, sobre todo en las parrilladas. Tenemos varios beneficios en cuanto al uso de estos aceites en la cocina, como por ejemplo nos sirve para potenciar el sabor en forma natural. Nos proporcionan beneficios digestivos y a su vez tienen propiedades antimicrobianas. También nos sirve como antioxidantes naturales. En esta ocasión, al preparar los alimentos, nosotros debemos iniciar de poco en poco. En esta ocasión tenemos 3 métodos. El método del palillo. ¿En qué consiste este método del palillo? Nosotros generalmente cogemos un palillo de dientes, por cierto, lo introducimos en el lugar que se encuentra el aceite. Lo retiramos el aceite y colocamos en nuestra preparación. Para esta generalmente se lo utiliza para niños, en las comidas de los niños. En el segundo, nosotros tenemos el método de gota en gota. Generalmente este método nosotros lo utilizamos cuando estamos cocinando en grandes proporciones de comida. En el tercer método es de varias gotas. Generalmente este se lo utiliza cuando en los restaurantes para proporcionar un mayor aroma a nuestros alimentos que vamos a ofrecer en sí a nuestros clientes. Uso seguro. Existen varios métodos para medir la cantidad que debemos colocarlo en nuestros alimentos. En este caso vendría a ser el método del palillo, el método de la gota y los métodos de varias gotas. Depende en sí del sabor que nosotros queremos realzar en cada uno de los alimentos y más que todo cambiar nuestra sazón para de esta forma realzar
el sabor de nuestros alimentos. También un uso específico de los aceites es en cuanto a la limpieza. La limpieza es algo que siempre nosotros lo debemos realizar. Queramos o no queramos, tenemos que hacerle una limpieza, ya sea en forma diaria, semanal o mensual. Y gracias a los aceites esenciales, nosotros podemos dar diferentes aromas al lugar en que vamos a realizar nuestras limpieza. Entre los beneficios que nosotros tenemos son que nos proporciona propiedades antimicrobianas, lo podemos utilizar como desinfectantes, a su vez neutralizan los malos olores y también repelen a los insectos. Uso seguro. Existen varias técnicas de limpieza que se pueden incrementar en el cuidado del hogar. Entre ellos nosotros tenemos el método del algodón, que nosotros podemos empapar el algodón con un aceite esencial y colocarlo en un lugar. También podemos dar un aroma específico a cada uno de los lugares. El siguiente, por favor. En cuanto al ejercicio, en esta ocasión, el uso de los aceites esenciales nos proporcionan varios beneficios. Entre ellos, estimula la energía y la motivación, mejora la respiración y la oxigenación, alivia los dolores musculares y en sí pueden reducir la fatiga física y mental. Uso seguro. Cuando se trata de una actividad física, los aceites esenciales pueden utilizarse en distintas formas durante las varias etapas, como por ejemplo en el calentamiento, en el entrenamiento y enfriamiento de la rutina de ejercicios. El siguiente, por favor, Inge. Ya para finalizar, queremos dejar un mensaje. Los aceites esenciales no son solo esencias aromáticas, son el lenguaje silencioso de la naturaleza hablándonos en gotas. Que esta exposición nos motive a respetar, investigar y utilizar con conciencia los regalos que la tierra nos ofrece. Muchas gracias a todos por la atención prestada y si tienen alguna consulta o alguna pregunta, estamos prestos para responderles. Bueno, en vista de que no hay preguntas, este ha sido una noche enriquecedora. Hemos pensado en las aplicaciones, en los procedimientos y en todas las cosas que conlleva a un análisis y a una definición de qué tipo de aceite contiene una u otra planta. Les agradecemos mucho su constancia, su seguimiento en esta exposición, en este webinar, y pues esperamos el día de mañana que concluya el mismo con el grupo número 6. Muchas gracias a todos, una buena noche. Por favor, les pedimos que prendan sus cámaras para hacer una captura, que tenemos que hacer evidencia, y también, por favor, que ustedes coloquen su asistencia en el chat y ya está. Muchísimas gracias. Por favor, dejemos de compartir la pantalla para tomar la captura, por favor. Gracias.
Listo, muchas gracias. Karen, ¿puede apagar por favor la grabación? ¿Qué tal está? Estuve.